Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es María Camila Ortegón Cárdenas, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y el día de hoy hablaremos sobre el lenguaje. Acompáñame. Bueno, iniciamos por hablar de las bases neuronales. El lenguaje es un sistema de comunicación del tipo simbólico, el cual se manifiesta a través de las lenguas. El lenguaje tiene sistemas estructurados de signos que expresan ideas por medio de las palabras como tipo de representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura. Y la fisiología se realiza mediante los órganos efectores musculares y también de las extremidades superiores del sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene tres niveles de mayor a menor complejidad. El primero son los monemas. Son las unidades de primera articulación o unidades más pequeñas dotadas de significado. Estas pueden tener contenido semántico y también una función gramatical. Como segundo, tenemos los fonemas. Son las unidades de la segunda articulación y se definen como las unidades de menor sonido. Estas están formadas por 24 fonemas y de su combinación surgen los monemas. Como tercero, tenemos los rasgos pertinentes, las unidades de la tercera articulación, y se denominan que son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio. Estas permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lengua. Las bases neuronales están la producción y la comprensión del lenguaje. La producción y la comprensión del lenguaje son capacidades de tipo cognitivo, altamente especializadas que se han constituido como uno de los factores fundamentales en la evolución de la cultura humana. La comprensión de las bases neuronales del lenguaje en términos anatómicos y fisiológicos. Pero principalmente hay trastornos del lenguaje y del habla. Entonces está primero la disfonía. Esta es una alteración de la voz producida como consecuencia de trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. Se manifiestan por cambios en el tono, la intensidad, el timbre, la duración de la voz, y a pesar de estar preservada la función simbólica del lenguaje. Por otro está la disartria, trastorno de la articulación del habla causado por alteraciones neuromusculares, estando preservado siempre el lenguaje. Puede estar causada por lesión del sistema nervioso central o por lesión de los sistemas efectores del lenguaje. Por otro lado tenemos la afasia. Es un trastorno del lenguaje de tipo comprensivo o expresivo, tanto en la forma de hablar como en la escritura. ¿Como consecuencia de qué? De una lesión cerebral en las áreas que regulan el lenguaje. Por otra parte está la dislalia, que es el trastorno de la articulación de fonemas que no está causado por patologías del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios. La disfemia es el trastorno de locución que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la emisión de la palabra. Se produce por repeticiones involuntarias de sílabas o palabras, o de detenciones espasmódicas que interrumpen la fluidez verbal. Por otra parte está la disglosia, trastorno de la pronunciación causado por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla de origen no neurológico. Además, recibe la denominación de dislalia orgánica. En el procesamiento del lenguaje intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza, que actúan de un modo integrado mediante diversos subsistemas. Estos subsistemas son de tipo funcional, que involucran más intensamente al hemisferio cerebral izquierdo. Se pueden distinguir dos tipos de estructuras dentro del lenguaje, que son los componentes corticales y los extracorticales. Hablaremos sobre los componentes corticales. Estos se localizan en la corteza cerebral y especialmente en el córtex asociativo. Podemos distinguir dos áreas reguladoras del lenguaje situadas en el polo anterior o en el polo posterior del cerebro. La área expresiva se sitúa en el polo anterior del cerebro sobre el territorio ocupado por el lóbulo frontal. Esta está encargada de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras y de la escritura. Y el área receptiva, que está situada en la zona posterior del córtex e incluye los lóbulos parietales, temporales y occipitales.
es la responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. Los componentes extracorticales está el fascículo arqueado, que es un haz de fibras de sustancias blancas que interconectan las áreas de Broca y de Wernicke. Así facilita la sincronización del lenguaje de tipo comprensivo y expresivo. El tálamo interviene en la red asociativa que conecta entre sí las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo a través de varios núcleos talámicos. Además, la regulación del lenguaje. Por otra parte están los ganglios basales, que son las estructuras del núcleo lenticular y el putamen, y el núcleo caudado, que intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral y en la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito. El cerebelo es el responsable junto a los ganglios basales de coordinar la fluidez de los movimientos de la articulación del lenguaje oral y escrito. Y el tronco encefálico, que es una vía de paso que contiene las fibras motoras facilitadoras de la correcta transmisión de las eferentes motoras del lenguaje, y también son responsables de dotar suficiente el nivel de alerta del organismo para permitir la activación lingüística, gracias a los centros de la formación reticular que albergan. El procesamiento del lenguaje auditivo se inicia en el lóbulo temporal. La audición de la palabra tiene un lugar en las áreas auditivas de tipo primario. Estas son correspondientes a la circunvolución de Hirsch. Posteriormente, la información se transmite a las áreas de asociación temporal, donde se sitúa el área de Wernicke, que estas están encargadas de dotar significados de los estímulos auditivos del lenguaje, facilitando así la comprensión del lenguaje oral. Por otra parte, la lectura de un texto escrito se inicia en el área visual primaria, sigue en las áreas visuales asociativas y alcanza la circunvolución angular izquierda. Además de los auditivos, maneja conjunta transmitiendo la información desde el área de Wernicke y es responsable de la comprensión semántica de las palabras. El lenguaje y la neuroimagen funcional han sido de posibilidad de profundizar el conocimiento del procesamiento del tipo lingüístico en personas que no tengan ningún tipo de daño cerebral. Los resultados de la neuroimagen funcional han resaltado el protagonismo del hemisferio izquierdo y también de la importancia funcional que tenían varias de las zonas implicadas en la regulación del lenguaje. La neuroimagen también ha restado importancia en el área de Broca como centro del lenguaje expresivo. Las caras medievales del lóbulo frontal correspondientes al fascículo cingulado anterior y al área motoria suplementaria, y también se han visto implicadas en el lenguaje. La participación del hemisferio derecho en el lenguaje, la mayoría de las personas tienen predominio del hemisferio izquierdo en las actividades del tipo lingüístico. Las prácticas de la totalidad de los diestros y el 70% de los zurdos utilizan preferentemente el hemisferio izquierdo para el lenguaje, por lo que las competencias lingüísticas se pueden atribuir al hemisferio derecho como secundarias. Las principales funciones en las que se ven implicado el hemisferio derecho con relación al lenguaje son la prosodia, que comprende melodía, rapidez e inflexiones de discurso lingüístico. Está la pérdida del sentido figurativo, que es una competencia del hemisferio derecho y juega un papel importante, facilitando la interpretación de metáforas, refranes o frases con doble significado. Por otra parte, los aspectos emocionales. El hemisferio derecho tiene una mayor importancia que el izquierdo para la comprensión y expresión emocional. Las alteraciones en la fluidez se han descrito alteraciones como fluidez verbal causadas por lesiones del hemisferio derecho, presentándose detallismo excesivo y contenido informal muy limitado. El trastorno lectoescritores. El hemisferio derecho es el hemisferio espacial, por lo que facilita el encuadre visoespacial, adecuado para las actividades de la lectura y de la escritura. Ahora vamos a hablar sobre las patologías del lenguaje. Iniciamos por el primero, que es los trastornos del habla. Estas son alteraciones del habla normal que afectan de grado, forma, intensidad, tiempo, cantidad, calidad o el ritmo lingüístico, dificultando las posibilidades de expresión oral, y estas preservan la estructura simbólica del lenguaje. Está la disfemia, que es un defecto de la elocución que altera la fluidez del habla, caracterizándose por la representación en sílabas,
o también en palabras o por bloqueos espasmódicos que interrumpen el discurso de tipo verbal. El otro es la disartria, que es un trastorno de la articulación de las palabras producidas por lesiones del sistema nervioso central, también los nervios periféricos o la musculatura bucofonatoria. La dislalia es un trastorno de la articulación de las palabras causado por lesiones del tipo periférico. Y la disgloglia son trastornos causados por lesiones y malformaciones estructurales de los órganos del habla de origen que no son del tipo neurológico. La disfonia son trastornos que afectan la intensidad del tono, el timbre de voz causado por desorden vocal del tipo laríngeo o respiratorio. Por otra parte están las afasias. Las afasias es un trastorno causado por lesiones cerebrales que afectan el procesamiento simbólico del lenguaje y se caracteriza por la presencia en grados variables de trastornos de comprensión, expresión, fluidez, repetición, altera la lectura, la escritura o a veces el cálculo. Las alexias se definen como la alteración en la comprensión del lenguaje escrito causadas por daños cerebrales adquiridos, siendo un síntoma frecuente asociado en los cuadros afásicos. En su forma más extrema, las alexias implican una desintegración fonética entre la lectura en voz alta sin déficit en la comprensión. La agrafia, entendemos por agrafia la dificultad adquirida en la escritura para el deletreo de palabras que frecuentemente se asocia con las afasias y alexia, aunque en algunas ocasiones puede presentarse aisladamente sin síntomas afasiáticos. La acalculia es un trastorno adquirido por la capacidad computacional. Normalmente se asocia con la alexia y la agrafia para los números, estando alterada tanto la capacidad para el cálculo escrito como para el cálculo del tipo oral. En el ámbito de la neurociencia cognitiva y la neuropsicología, podemos definir el lenguaje como un sistema simbólico utilizado para comunicar significados concretos o de tipo abstractos, con independencia de la modalidad sensorial utilizada o del medio concreto, de tipo de expresión. El lenguaje y el habla son dos cosas diferentes. El lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas, mientras que el habla es una forma de comunicación audible. El lenguaje humano presenta notablemente parecido con otros sistemas de comunicación social que utilizan otros tipos de especies. Lo que queda claro es que nuestra capacidad para comunicarnos nos ha permitido adquirir, almacenar y transmitir la información de tipo cultural de una forma muy eficiente y rica.